Vaya por favor al libro de los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 14. Y en este día le hemos puesto a este mensaje a la luz del Espíritu, o a la luz de la palabra, porque el Espíritu de Dios es la palabra. A la luz del Espíritu vamos a ver las tinieblas del mundo y la verdad de Dios y la verdad de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra en el libro de Hebreos 1 del 1 al 14, Hebreos 5 del 1 al 14. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es escogido a favor de los hombres, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, este versículo, este último versículo, es el que mayormente vamos a tratar en esta mañana, porque dice el Señor que delante de Él no hay excusa, no tenemos excusa con el tiempo, ¿sí? Porque dice que debiendo de ser ya maestros, todavía hay mucha iglesia de Dios que necesita que se le estén explicando las cosas lo más fácil que se pueda. Hay doctrinas, hay estudios, hay enseñanzas que son muy difíciles a veces de explicar. Eso es muy raro. Yo tampoco lo alcanzo a entender con mucha claridad. ¿Cómo es que yo lo entiendo, pero no es tan fácil de explicarlo a otra persona? Ese es uno de los misterios del Espíritu de Dios. Pero lo que en esta mañana vamos a reafirmar es la importancia que tiene para la vida de un hijo o de una hija de Dios la guía del Espíritu Santo. Como lo hablamos la semana pasada, nosotros tenemos que poner verdaderamente énfasis, porque dice el Señor, aquí hay que aclarar un punto también bien importante. Cuando el Señor dice ahí en el versículo 4 que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios,
no se está refiriendo exclusivamente a quienes ejercemos el ministerio de la predicación. Aquí el Señor está haciendo un llamado a todos los hijos y todas las hijas, porque recuerde usted, en el libro del Apocalipsis dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Fuimos llamados todos. Esta palabra aplica para todos. ¿Sí? Fuimos llamados por Dios para ejercer un sacerdocio. Quizá no al mismo nivel, quizá no en la misma cantidad, pero a todos nos ha llamado Dios, y por eso exhorta fuertemente, ¿sí?, en estos versículos del 11 al 14, en el que el Señor muestra la apatía, la religiosidad, la pereza espiritual que muchos tienen, porque debiendo ser ya maestros, muchas veces se acercan a preguntar cosas que definitivamente es hasta penoso que estén preguntando los primeros rudimentos, las primeras doctrinas. Lo primero que nos empezó a edificar en la fe sobre la muerte, la resurrección, la imposición de manos, la venida del Señor Jesucristo. Es impresionante que haya muchos hermanos con mucho tiempo caminando, estudiando la Biblia, muchas veces hasta sirviendo, y todavía no entiendan estas cosas que para Dios ya deberían de ser muy simples y muy básicas. Por eso es bien importante que nosotros, le vuelvo a repetir, tengamos una plena intimidad y comunión con el Espíritu Santo. La semana pasada lo decíamos, el 50% de la palabra que nos va a edificar la recibimos, sí, de parte de aquel que Dios ha levantado, porque no cualquiera se agarra y se pone aquí. Eso es cierto, pero el otro 50% tiene que venir, tiene que buscarlo cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Decían la semana pasada que Él es el que nos confirma la palabra, y no solamente nos confirma, sino la aumenta. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque usted ya lo recibe directamente de Dios. Cuando usted le da una repasada al mensaje que está recibiendo, usted va a recibir más de lo que recibió ahora, pero ya por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante eso? Porque usted va a empezar a madurar. Usted no va a necesitar de palabras muy simples. Usted no va a necesitar de tecnicismos dependiendo de la palabra que le esté a uno hablando. Hay veces que muchas veces nos dan una palabra y nos quedamos pensando qué nos querrá decir, qué significa. Bueno, pues eso es la madurez a la que el Espíritu Santo nos quiere llevar cuando nosotros estemos sobreedificando los mensajes que estamos recibiendo. Primera de Pedro, por favor, mire lo que dice la palabra. Primera de Pedro 5, del 6 al 8, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si nosotros no tenemos una confirmación por parte del Espíritu Santo en lo que venimos a recibir, pues muy rápidamente el diablo, ¿sí? Incluso la parábola del sembrador, ahí el Señor también muestra por qué la palabra no da fruto. Porque viene el diablo, viene el maligno y consume lo que Dios ha sembrado. Pero no es culpa del diablo, es culpa de nosotros, es culpa de cada uno, porque nada más se queda con el 50% de la bendición que Dios vino a dar.
y el otro 50 por ahí se pierde. Y dice la palabra que el diablo anda, eso anda es lo que anda esperando. Y cuando nos referimos al diablo, lo hemos dicho, no es exclusivamente Satanás, ¿sí? Son los demonios al que nos están acechando. Ellos están nada más esperando a que nosotros abramos cualquier puerta para entrar, venir a nuestra vida, no que entren a nuestro interior. Vienen a nuestra vida y ¿qué es lo que hacen? Nos roban la bendición. Por eso hay muchos hermanos que todavía vienen y preguntan en lugar de estar enseñando. Llevan 5, 6, 7 años, hasta yo pienso que hasta ya pobremente 2 años. Pero a partir de 2 años que todavía estén preguntando o que no se atrevan a darle palabra a las personas que no conocen de Dios, porque piensan que no es su llamado, porque no se sienten aptos para la obra, eso es porque no han madurado. Eso es porque se siguen creyendo niños, porque siguen viniendo a la congregación a sentarse, a escuchar, y se vuelven a ir. Viene el maligno a sus vidas y se roba lo que recibieron. ¿Por qué? Porque no sobreedificamos, porque no buscamos la confirmación y el aumento que el Espíritu Santo nos va a dar. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros los hombres trabajamos en ustedes, lanzamos la palabra, ¿sí? Lo muestra la parábola del sembrador. Yo simplemente aviento la palabra y depende de cada uno cómo caiga y los frutos que dé. Pero el Espíritu Santo, cuando Él trabaja, dice su palabra: pondré mi palabra en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Escuche usted bien. El Espíritu Santo la pone donde nadie la puede quitar, borrar, cambiar o distorsionar. Por eso es tan importante que nosotros estemos sobreedificando la palabra que Dios nos da a la luz del Espíritu Santo. Y mire, nada más hablábamos la semana pasada de esto, de por qué unos empezarán a dejar la fe. Porque el Señor dice que advierte claramente, dice el Espíritu habla claramente, que en estos últimos tiempos muchos van a dejar de reunirse porque están dudando de la palabra, porque no están sobreedificando y agarran y se salen, se llevan la mitad del mensaje y van y escuchan a otras personas del mundo o de otras doctrinas o de otras creencias o de otra fe, y vienen y destruyen lo que Dios construyó. Y ahí le va el peor, el engañador más grande, con las doctrinas de demonios más buscadas a nivel mundial, es el Internet. Increíble, pero cierto. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios buscan dirección y respuestas en el Internet antes que en la oración y en la Biblia? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios esperan confirmación antes de tomar una decisión? ¿Cuántas veces, lo decíamos hace unas semanas también, tenemos la mala costumbre del: es que Dios lo puso en mi corazón? Y le daba yo testimonio de lo que me pasó. No tenemos la paciencia. Dice la palabra que cuando las cosas son de Dios van a permanecer, pero muchas veces guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos pasajeros, tomamos malas decisiones, ¿sí? Y después, ¿quién es el malo? Dios. ¿A quién le cargamos siempre las culpas sino al Padre? Después es Dios, es el que te ha dejado, ¿sí? El que no quiere oírte, el que no te responde, el que no te ama,
Cuando son los hijos y las hijas quienes no quieren madurar, no quieren las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino que siguen viviendo conforme al espíritu del mundo. No queremos hacer unidad, hacernos uno. La palabra de Dios dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y en esto nos damos cuenta si estamos unidos a Dios o no. ¿Dónde estoy yendo a buscar mi alimento? Si voy a ir con la comadre, voy a ir con el compadre, voy a ir con la mamá, voy a ir con el papá, voy a ir al internet, voy a ir a googlear. Ahí yo me voy a dar cuenta, dice la palabra, si nos juzgamos a nosotros mismos, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Aquí es donde yo tengo que empezar a juzgarme a mí mismo para ver el grado de madurez que tengo, a dónde voy antes que a mi Padre. En todos los aspectos, amados hermanos, amadas hermanas. Esto aplica a nivel general. Y se lo he dicho y se lo recuerdo, se lo pongo como un testimonio. Mis peces se me morían hasta que yo le pregunté a Dios qué hacer. Yo no fui con el que vende las mascotas, yo no fui a ver un tutorial. Y yo le doy la gloria a Dios porque fue Él quien me dijo lo que yo debía hacer. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Dios está en todo. Pero somos nosotros los que no queremos madurar. ¿Por qué si tenemos las puertas y el tiempo dispuesto de Dios, siempre vamos a buscar respuesta y dirección en otros lados? La respuesta es muy fácil. Porque sigo yo. Es mi voluntad, tal vez por ignorancia, pero yo sigo reteniendo el espíritu del mundo. Porque no he querido ser transformado. Sigo haciendo las cosas como las hace el mundo, como las hacía yo antes. Por eso le digo, nos sigue guiando o sigue guiando el espíritu. Es el pensamiento, no se refiere a un ente, a un ser que no podemos ver, sino a una fortaleza en nuestra mente de no incluir a Dios, porque pensamos, y ahorita se lo voy a demostrar, seguimos pensando que Dios tiene una exclusividad, ahorita más adelante se la voy a decir, ¿sí? Pero seguimos pensando que Dios es exclusivo para eso, y de todo lo demás nosotros tenemos que ver cómo le hacemos. Esa es una fortaleza en nuestra mente, en la mente de muchos. Por eso es que siguen sin buscar a Dios en muchas cosas, ¿sí? Ahora, las preguntas a las que nos metemos más de lleno al tema es: ¿por qué, si al ser bautizados todos recibimos el Espíritu Santo, no todos son guiados por Él en amor? ¿Por qué no todos oyen y siguen su voz? Ahí en Hebreos 3, 14 y 15, por favor. Hebreos 3, 14 y 15. ¿Por qué, si todos recibimos la misma porción, el mismo llamado, es el mismo Dios? Pablo dice: un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo mediador. ¿Por qué los frutos son distintos? ¿Por qué las personas no nos conducimos de la misma manera? Dice ahí la palabra: porque somos hechos participantes de Cristo. Qué importante es esto. Somos hechos participantes. ¿Qué es Cristo? Toda la plenitud de la deidad. Todo
lo que Dios sabe, conoce, ¿sí? De eso nos hace participantes. Dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es nuestra confianza? Nuestra fe. Entre tanto que se dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Fíjese nada más. No endurezcamos nuestros corazones. Nosotros mismos nos provocamos estas situaciones cuando endurecemos el corazón. ¿Por qué? Porque seguimos con esa fortaleza que es el espíritu del mundo, de creer que Dios es exclusivo para algunas cosas. Pero dice la palabra que tenemos la confianza que Dios nos va a respaldar si nosotros seguimos con la misma fe. Dios me va a sacar, Dios me proveerá, Dios me guiará. Cuando hablamos de guía, no hablamos nada más del camino espiritual. ¿Cuántas veces las cosas no nos están saliendo? Estamos haciendo un trabajo manual, un trabajo, no lo sé, para la escuela, qué sé yo, cualquier cosa, y no nos sale hasta que nos lleva la misma situación, nos lleva a Dios y nos rendimos al Señor y ay, Dios bendito, por favor ayúdame. ¿Por qué no me sale? ¿Qué está pasando? Y dígame usted si no le funciona. Pero ¿por qué llegar a ese límite? ¿Por qué no desde un principio? Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesucristo. Porque así seremos participantes de Él. Y todo lo que esta vida conlleva, y lo que hemos vivido, lo que no hemos vivido, Él lo sabe. Mire bien lo que está escrito en la palabra. Dice que el Espíritu Santo habla, pero no todos atienden, porque tienen un corazón duro, mal acostumbrado a ignorar su voz, poniendo su atención en otra o en otras voces, porque su amor ya no es el del principio. Ya su tiempo de oración y comunión con su Padre ha menguado, ha disminuido. Ya no es el mismo que era al principio. El fuego del amor a Dios y su palabra se extingue y se apaga por mirar al mundo y las cosas que hay en el mundo, por no poner la mirada en las cosas de arriba. Esto es muy fácil de ejemplificar, ¿sí? Esto es como los celulares. Si usted no prende el Wi-Fi del celular, no va a recibir la señal de internet. Así de sencillo es este asunto. Si usted no aprende, si usted no se fortalece, no hace el esfuerzo en amor por buscar esa relación con Dios, va a seguir siendo un niño, va a seguir siendo un inexperto, va a seguir necesitando siempre de las palabras más simples y más sencillas para que usted pueda entender el 50%, porque no hay más. No por ser palabras fáciles ya va a ser un mensaje completo, porque por eso estamos diciendo, si Dios no fuera necesario que sobreedificáramos, no tendría por qué haber puesto en su palabra. Pero si no estamos recibiendo, es porque en verdad no le estamos buscando de parte de Dios. Mire, le voy a hacer una prueba de parte de Dios para que se juzgue a usted mismo y sea confrontado con su realidad, ¿sí? Primero vamos a leer este pasaje que leímos,
la semana pasada. Primera de Corintios 2 del 1 al 15, para que podamos entender con más claridad. Dice la palabra, Primera de Corintios 2 del 1 al 15. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que esté en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire cuántas veces nos ha parecido locura preguntarle a Dios con respecto de las cosas. ¿Cuántas veces tenemos un plan, un propósito? Yo quiero preparar un pastel tal vez, y me parece loco, me parece fuera de toda cordura decirle o preguntarle al Señor: Padre bendito, ¿cómo comienzo? ¿Cuál es la cantidad exacta de harina? ¿Cuántos huevos? ¿Cuál es el azúcar? ¿Cuánto tiempo? Nos parece locura. ¿Por qué? Porque en ese momento somos carnales. A eso se refiere la palabra que dice que el hombre natural. A veces nos metemos tan profundamente en la carne que se nos olvida lo que es el Espíritu de Dios. Porque le repito, tenemos a Dios para exclusividades, para cosas muy difíciles. Las fáciles no lo necesitamos, pero no nos damos cuenta de verdad cuánto estamos perdiendo. ¿Qué nos dice con estas palabras? Que aquel que tiene una constante relación con el Espíritu Santo obtiene la capacidad de entender su modo de hablar y recibe la capacidad para juzgar las cosas. Mire nada más qué cosa tan tremenda. Es que Dios sabe perfectamente lo que necesitamos. Y mire,
para entrar en esta prueba, le voy a mostrar algo tal vez muy insignificante a simple vista. Pero usted va a ver a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, lo que verdaderamente es. Le voy a hablar de los sentimientos, mayormente de los sentimientos humanos. Primero le voy a dar estas palabras. Cuando una persona se encuentra sentimental o emocionalmente necesitada, es decir, se siente triste, solo, desamparado, olvidado, etc., es alguien vulnerable y aún sus defensas mentales se debilitan y disminuyen por su confusión, porque no tiene la plena capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Y la ayuda que busca y recibe son importantísimas y fundamentales, pues las tienen o las recibe por verdad y por la impaciencia, por superar el mal momento o el mal tiempo, lo puede guardar de por vida. Y esto es importante porque todos los seres humanos vivimos frecuentemente tiempos así, aprovechándose de la vulnerabilidad, la fragilidad y la ignorancia. Con muchas mentiras el diablo ha desviado a los jóvenes de la verdad y los ha convencido de ir contra su naturaleza. Por eso es que hoy muchos jóvenes ahora han visto en el mismo sexo, ¿sí?, la persona ideal. Nadie entiende mejor a una mujer que otra mujer. Nadie entiende mejor a un varón que otro varón. Tal vez hasta cierto punto eso sea cierto, pero eso no quiere decir que Dios mandó a que se cometieran estos actos de perversidad. Ahora fíjese bien cómo trabaja el espíritu del mundo y cómo trabaja el Espíritu Santo. Usted se recuerda, bueno, yo no sé cuántos lo recibieron, yo lo recibí de mi mamá, pero aquellas frases que para hacernos sentir bien, para aumentar nuestro potencial, nuestra autoconfianza, nos decían o nos dijeron: primero tú, después tú y al último tú. ¿Y qué contradictorio es esto con Dios? Porque ese primero tú, después tú y al último tú es un ejemplo del espíritu del mundo. Pero el ejemplo del Espíritu de Dios es primero Dios, después tu prójimo y al último tú. Esto para que nosotros veamos cómo no podemos comparar o igualar las cosas. Son muy distintas. Por eso Dios derramó su Espíritu Santo para que nosotros conozcamos lo que Él nos ha mandado, lo que Él quiere que conozcamos. Pero hay una fortaleza, un pensamiento tan arraigado en nuestra mente que seguimos haciendo lo mismo que hacíamos con el mundo. Teníamos la misma costumbre de buscar nuestras propias soluciones, nuestras propias respuestas, nuestros propios métodos para lograr lo que estamos buscando. Le voy a leer algo que recibí, como le decía hace un momento, muy insignificante a simple vista, pero muy significativo a la vista de Dios, ¿sí? Se lo voy a leer para que usted juzgue, ponga atención en las palabras y en los números, porque ahorita le voy a preguntar, para que usted vea, se juzgue usted mismo qué nivel de madurez tiene. Esto lo recibí y se llama 15 hábitos que hacen los matrimonios fuertes. Número 1. Se saludan todas las mañanas con un beso. Se desean un buen día uno al otro. Se abrazan fuerte cada vez que se ven. Se recuerdan que se aman durante el día. Se sorprenden con detalles o actos de servicio. Se esfuerzan por complacer y agradar al otro. Se muestran sincero apoyo en los planes del otro.
Se ponen metas juntos a corto y a largo plazo. Se animan, se motivan y se admiran uno al otro. Se agradecen mutuamente de manera regular. Se hacen reír y se dicen, los números lo dejamos porque nada más no se los mencioné. Se hacen reír, este es el 11. Se hacen reír y se dicen cálidos cumplidos, algunos subiditos de tono y sin faltar lindas palabras, el 12. Se tocan físicamente en cualquier momento. 13. Se dedican tiempo de calidad uno al otro y aman realizar actividades juntos. 14. Se tiene empatía y consideración y en tiempos difíciles interceden a Dios por el bienestar del otro. 15. Se perdonan uno al otro, pero ambos luchan y se esfuerzan por no repetir la falta perdonada. El matrimonio es una total bendición para quien aprende a vivirlo conforme a principios y hábitos que lo hacen fuerte. Para quienes eligen cuidar, valorar, respetar y guardar fidelidad y lealtad a su cónyuge. Se vuelve una aventura sin igual que añade virtud y complementa la dicha que solo Dios nos puede dar, porque a pesar de atravesar problemas, pleitos y desacuerdos, el amor nos ayuda a permanecer unidos. Primera pregunta que yo le hago: ¿halló algo malo en este mensaje? Respóndalo en su corazón. La segunda, el número de hábitos entre el que yo voy a tomar, sí se lo dije, ¿En qué número de hábito se dio usted cuenta de algo? Primero vamos a ver esto a la luz del Espíritu. Ninguno o ninguna de estas palabras tiene un sustento bíblico, y aunque se menciona a Dios, no vienen de Dios, y quien las escribió no fue inspirado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, toda la Biblia, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa clase de pensamientos mundanos no deberían buscarse ni recibirse por los hijos de Dios. Ahora fíjese bien cómo trabaja el espíritu del mundo, sembrando malas semillas, y muchas veces no nos damos cuenta por la mala costumbre de ignorar al Espíritu Santo. El hábito 14 dice: se tienen empatía y consideración y en tiempos difíciles. Ahí es como el diablo trabaja, con unas palabras muy simples, quizá muy disfrazadas de bien, pero usted no se está dando cuenta lo que está entrando a su mente y a su corazón. ¿Por qué? Porque está levantando una fortaleza que le está diciendo: Dios es solamente para tus tiempos difíciles. Cuando tú te sientas bien, cuando las cosas marchen de buena manera, quizá los problemas, como todo el mundo, los vivimos con todos, los hijos, la esposa, el vecino, el negocio. Por eso nos olvidamos de Dios. Por eso no maduramos, por eso no crecemos, por eso todos nuestros sentidos no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos 15 hábitos que supuestamente
fortalecen un matrimonio, le vuelvo a decir, primeramente no vienen de Dios porque no están sustentados con la palabra. Y segundo, yo le aseguro que quien los ponga por obra, los pondrá, me voy a ver generoso, 15 días. 15 días. Y al ver que no está logrando lo que estaba buscando, se va a rendir. Los va a dejar. Porque no vienen de Dios. Porque no fue el Espíritu Santo. Porque ahí dice, en 2 de Timoteo, lo que acabamos de leer, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Toda la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el único fin de que aquel que lo lee esté enteramente preparado, dice la palabra, para toda buena obra. Toda no excluye nada. Y es triste que quienes tenemos a Dios por Padre y a su palabra por luz, sigamos buscando en el mundo. Sigamos creyendo que el Espíritu Santo esté en mi vida, pero yo sigo haciendo las cosas conforme al mundo. Con pensamientos como estos, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a no buscar la dirección de Dios. Solo la buscamos para los momentos difíciles. Si las cosas van de acuerdo a nuestro parecer, no involucramos a Dios en nuestras decisiones. Y así es como crece en nuestra mente y en nuestro corazón el pensamientos, como ya lo hablamos antes, nuestros pensamientos guían nuestras acciones. De esta manera tan sencilla, aparentemente, el diablo trabaja en seguir alimentando nuestro espíritu del mundo. Es la misma, el mismo método. Para que nos guíe el Espíritu Santo tenemos que leer la Biblia. Para que nos guíe el espíritu del mundo, pues leamos las cosas que hay en el mundo. Porque el diablo siempre es imitador, copia los métodos, las formas que Dios usa. Quien busca en el mundo recibirá mentira. Quien busca en Jesucristo hallará la verdad. Por esto dice la palabra 1 de Corintios capítulo 2, 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo para no hacer las cosas como las hacen en el mundo, sino hemos recibido el espíritu de Dios para hacer las cosas como Dios manda. Y si el Espíritu de Dios está en ti, buscarás su guía, su dirección, su respuesta. Y lo que no puedas recibir en tu corazón está escrito en la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 11 del 3 al 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo siempre va a querer hacer. Por eso le hacía esa pregunta: ¿usted le ve algo de malo en esas palabras? Aparentemente no. Pero si el Espíritu Santo nos está guiando, entonces nos vamos a dar cuenta de la verdad.
¿De qué clase de pensamientos nos está metiendo cuando dice en sus tiempos difíciles? ¿Y en sus tiempos buenos? Ahora, dentro de ahí mismo dice que solo Dios lo puede dar, que es una bendición. Claro que es una bendición. Pero ¿quién te la dio? ¿Quién la permitió? ¿Quién la instituyó? ¿Quién creó al hombre y después creó a la mujer como su complemento? ¿Los 15 hábitos del matrimonio? Ciertamente no es así. Pero vea cómo a lo que quiero llegar es a la oscuridad de la supuesta luz. Y es un ejemplo muy sencillo, pero ¿cuántas de estas cosas vivimos en nuestro caminar en el mundo y no nos damos cuenta? Las recibimos, las tomamos, muchas veces las compartimos, las atesoramos en nuestro corazón y la Biblia ahí guardada. Cuando Dios guarda y alimenta cuando Dios no guarda y alimenta tu mente y tu corazón, el mundo que está bajo la influencia del maligno aprovecha cualquier ocasión para meter pensamientos disfrazados, para desviar tu dirección y llenarte de mentiras. Ahora, hablando de esto, de la relación o del matrimonio, de la relación de un hombre y una mujer o del matrimonio, Dios da un mandamiento para el varón y uno para la mujer. ¿Quieres ser amada? Sométete al varón. ¿Quieres que se te obedezca? Ama a la mujer como vaso más frágil. Eso sí está en la palabra de Dios. Eso sí viene de Dios. Un mandamiento y no 15 hábitos que nadie va a cumplir todo el tiempo, como le decía hace un momento. Tarde o temprano se van a perder, tarde o temprano se le va a olvidar el 3, el 4, el 5. De los 15 va a ser después de 15 días los 3 primeros, los que más le convengan, los que se acordó. Pero quiere tener una relación firme, sólida, bendecida verdaderamente, dice solo Dios, y el mandamiento de Dios es: sométete al varón, ama a tu mujer como vaso más frágil. ¿Nos conoce Dios o no nos conoce Dios? Uno solo. Un solo mandamiento para el varón, un solo mandamiento para la mujer. Y la bendición está en la obediencia. Dice que Cristo está con nosotros con tal que retengamos lo mismo que en el principio. El que ama a Dios es amado, porque Dios es amor. En Cristo está el amor que se necesita para dar y para recibir. Primero es Dios. No primero mis pensamientos, no primero mis ideas, no primero lo que yo creo que es mejor para mí. Y el cimiento de esa mala fortaleza es que yo no he aceptado en mi mente y en mi corazón que soy creación, que fui creado. Yo no me conozco a mí mismo porque yo mismo no me formé. Yo no conozco mis entrañas, yo no conozco cómo trabaja mi mente, cómo trabaja mi corazón. ¿Cuántas veces usted no se sorprende? O yo no sé si le ha pasado, pero usted se da cuenta y dice: Dios mío, pero qué tonterías estoy pensando. Oh Dios bendito, ¿por qué me vienen esos pensamientos? A veces usted está leyendo la Biblia y de repente por su mente o en su corazón le pasan imágenes que no tienen al caso, que no vienen al caso. Bueno, pues si usted es su propio creador, explíqueme por qué pasa eso. Ahora, si lo sabe, ¿para qué le pregunta a Dios? Es
que tenemos que aceptar, recordarnos a nosotros mismos que necesitamos a Dios cada día, las 24 horas del día. Yo no sé tomar decisiones, yo no puedo tomar buenas decisiones para mi vida, porque voy a caer en cosas como esta, que aparentemente no tiene nada de malo, pero que me están diciendo busca a Dios solamente cuando lo necesites. Si no tienes necesidad, mira, ignóralo, no pasa nada. Demuéstrale que tú puedes solo. Quizá no se lo decimos con palabras tan claras, pero sí con nuestras acciones. Dios bendito, esto está mal. ¿En qué estoy mal yo para que esto esté mal? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Tú dime, tú guíame, tú muéstrame, tú eres la verdad. Pero ¿sabe por qué no vamos a confrontarnos con Dios? ¿Por qué no leemos la palabra? Dice la palabra en el libro de Juan que el que va a la Biblia es porque quiere saber que lo que está haciendo es guiado por Dios. Y quien no va a la Biblia y quien no lee, no tiene una intimidad con el Espíritu Santo, es porque sus obras son malas y no le interesa que Dios las corrija. Y no estoy culpando directamente, porque muchas veces lo hacemos de manera inconsciente y lo sabe Dios, por eso nos lo está hablando hoy. Te estás equivocando, no te está diciendo estás haciendo mal, sino te estás equivocando. Al ir a buscar al mundo, estás alimentando un espíritu mundano que no te va a traer nada bueno, porque yo te di la vida, porque yo te formé, porque yo soy la vida, conozco todos los problemas y todas las soluciones que tú vas a enfrentar en todo tu tiempo, en toda tu eternidad. El único que te puede dar guía y buena guía en verdad soy yo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más sus obras porque eran malas. Eso endurece tu corazón y entenebrece tu mente. ¿Por qué? Porque te acostumbras a ir a pensamientos, ideas de un hombre, de una mujer, de alguien que creyó que podía hacer bien. No lo sé, no lo quiero culpar ni hacer inocente, Dios lo sabe. Tal vez su intención era buena, pero ¿dónde estaba Dios en la vida de esa persona? ¿Dónde estaba Jesucristo en la vida de esa persona? ¿Dónde estaba la Biblia que sustentó los 15 hábitos con 15 versículos? Y con simplezas, le vuelvo a repetir, como estas, nos llenamos del mundo. Alimentamos esa fortaleza en nuestra mente de darle a Dios solamente exclusividades, como el Judas tan feo, que para las cosas difíciles ahí van con él. ¿Cómo se llama? El del amor, el pretito que ponen de cabeza, el santo del amor, no me acuerdo cómo se llama. Y en la iglesia católica tienen un santo para cada cosa. Y nosotros tenemos al verdadero y al único, y cómo lo menospreciamos y cómo despreciamos la gracia que se nos da. Segunda de Corintios capítulo 11 del 3 al 6. Vamos a terminar con 9 citas bíblicas. Segunda de Corintios 11 del 3 al 6 dice la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús
que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Esto lo está hablando el Espíritu Santo por medio de Pablo. En todo y por todo les hemos demostrado. Dios nos ha demostrado que es poderoso en todo y por todo. Juan capítulo 3 del 31 al 36 dice la palabra: el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y el que lo vio y oyó testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Mire que no dice el Padre habla a Jesucristo, porque está escrito el Hijo, porque se refiere no solamente a Él, sino a todos nosotros. Versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sáltese a Juan 8:42. Dice la palabra, San Juan 8:42 al 47. Jesús entonces les dijo: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Fíjese nada más la grandeza de esto. ¿Por qué no puedes entender la manera en que el Espíritu habla? Porque no quieres leer la Biblia. Versículo 44 dice: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Hebreos, por favor, capítulo 5, verso 12. Ya lo leímos, pero lo vamos a repasar. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es como hacerle un escaneo, un filtro a todo lo que recibimos, como estos hábitos que acabamos de leer. Primera de Pedro 4 del 7 al 11 dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué gloria hay en el pensamiento de los hábitos. Primera de Corintios 11, 23 al 32. Por favor, Primera de Corintios 11, 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿A qué pan se refiere? Sino al pan que representa el cuerpo de Cristo. No solamente a ese, sino al pan de vida. ¿A qué pan se refiere el apóstol Pablo? No solamente al pan que hacemos de representación de la última cena, sino al pan de vida, porque también está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. A eso también se refiere esta palabra. Versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. De manera que el que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan que es la palabra de Dios, y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Dice la palabra: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y no solo no seríamos condenados, sino tampoco engañados y arrastrados por el mundo. San Juan, por favor. San Juan 14, del 1 al 3 y del 15 al 27 dice la palabra: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les preparara lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire qué promesas tan maravillosas de parte del Señor. Crean. Yo no tengo por qué mentirles. Versículo 15 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán.
En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y terminamos con San Juan 16, del 5 al 15, dice la palabra del Señor. Pero yo les digo la verdad. Jesucristo habla en verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera, y se los hará saber, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Dice la palabra que el Espíritu Santo te dará convicción de pecado, porque la incredulidad, como lo hemos dicho, es un pecado, porque es llamar a Dios mentiroso. Ni la teología, ni la escatología, ni la hermenéutica, ni la filosofía, ni la sabiduría humana, ni los pensamientos humanos pueden superar el amor del Espíritu Santo por ti para guiar y guardar tu vida. No te dejes engañar. Santiago 4 del 3 al 8 dice la palabra: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios ignora a los que los ignoran, pero recibe a los que lo buscan. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Limpien sus corazones de esta clase de pensamientos, de esta clase de ideas, de esta clase de costumbres que seguimos
arrastrando de querer encontrar en el mundo o conforme a los métodos del mundo las respuestas de lo que estamos buscando. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesucristo.